Buenos días a todos. Hoy es miércoles 20 de mayo. Continuamos después del vídeo de ayer en el que lo que subí fueron las correcciones de uno de los ejercicios del cálculo de áreas y perímetros. Subiré también los demás ejercicios resueltos de la semana pasada. Pero bueno, hoy nos toca avanzar con el tema nuevo que era el de poliedros y cuerpos de revolución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es corregir lo que deberíais tener en los apuntes. Y luego hablaremos de la parte nueva, que es los desarrollos planos de las figuras, ¿no? De los cuerpos geométricos, y os plantearé también pues, una actividad un poquito distinta relacionada con este tema. Bueno, ¿a qué me refiero con eso de que corregiremos los apuntes? En el vídeo del lunes, en el que empezábamos el tema, os ponía como tarea buscar información sobre estos 7 cuerpos geométricos, y quería que lo hicierais en una presentación de LibreOffice, en una diapositiva para cada una de esas figuras, y debíais marcar lo siguiente. O sea, debíais añadir una representación, su definición y después cuántos vértices tiene, cuántas caras, cuántas aristas, marcarlos, y en el caso de que hubiera generatrices, marcar las generatrices. Y teníais que poner también un ejemplo de un objeto cotidiano que tuviera pues esa forma y meter su imagen. Para eso tuvisteis los días de ayer y anteayer, es decir, el lunes y el martes. Hoy os decía que os iba a enseñar lo que deberíais tener en vuestra presentación y luego íbamos a avanzar, que es exactamente lo que os acabo de contar. Bien, el primero de esos cuerpos geométricos era el cubo. Se le llama también hexaedro regular. ¿Por qué hexaedro? Porque son 6 caras lo que tiene. Vale, entonces por aquí deberíamos tener que son 6 caras. Los vértices, si los queremos marcar, recordad que eran esas esquinas, y en este caso habrá 8 vértices. Y luego tenéis que marcar también las aristas. Bueno, pues las aristas serían cada una de esas líneas, ¿vale? Que resulta que tiene 4 y 4, 8 y 4, 12. Pues 12 aristas. Genial. Es un poliedro, ¿vale? Esa es una parte importante. Poliedro porque tiene caras que son planos, ¿vale? Que son polígonos. Además, por aquí es interesante identificar, eso no lo tenéis que hacer, pero es interesante también identificar las diagonales de un cubo, porque tenemos por un lado las diagonales de las caras, ¿no? Si hacemos por aquí un zoom, podemos diferenciar por una parte la diagonal de una cara, o sea, si tenemos en cuenta esta base, ¿vale? La diagonal de ese cuadrado sería esta, la que está ahí representada en amarillo. Pero después la diagonal propiamente del cubo sería la que va de una arista a la contraria pasando por el medio del cubo. ¿Sí? Es decir, si os lo imagináis en 3 dimensiones, bueno, esto no es un cubo, ¿vale? Esto es un tupper que no tiene forma de cubo, pero si tuviera tapa, la cuestión sería que, digamos que esta sería esa diagonal. A ver, no se ve una leche. Esta sería la diagonal, la que va de esta arista a esta otra arista, ¿vale? Sería eso. O sea, en una dimensión se ve así, en otra se ve así y en otra se ve así, ¿vale? Aproximadamente. Y para saber las diagonales de ese cubo, que muchas veces en los problemas nos saldrán, pues tendremos que utilizar Pitágoras fijándonos bien de cuáles son las figuras, los triángulos que nos salen. No me voy a meter mucho más. Después, la siguiente figura, el siguiente cuerpo de revolución era un ortoedro. El ortoedro es otro poliedro, otro poliedro porque sus caras son planas. Es una clase de paralelepípedo. Un paralelepípedo es un volumen en 3 dimensiones cuyas caras son polígonos y las que están enfrente una de la otra son iguales entre sí, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, os lo explico mejor. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Un paralelepípedo, pues tenéis por aquí la imagen, ¿vale? Puede estar torcido con algún tipo de inclinación, y en el caso de que tengamos ángulos rectos, de que no esté torcido, por así decirlo, es cuando se le llama ortoedro, o también caja de zapatos, ¿vale? Lo veréis por aquí, que se les denomina cajas de zapato o cajas porque son cajas.
O sea, las cajas son ortoedros. Bien, entonces nada, son prismas rectangulares rectos, también se les llama paralelepípedos rectangulares. Y ahora me diréis, vale, pero prismas, esa era otra de las definiciones que teníamos que buscar. Ah, bueno, perdonad, tenéis que marcar los vértices que tiene 8. Luego teníamos que decir también las caras, vértices, vale. Las caras que son 6 caras, porque serían las 2 tapas y después cada una de las caras laterales. Y por último las aristas, que las tendríamos que marcar también. Bueno, todas estas serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aristas. Vale, prisma. Os decía que el ortoedro es un tipo de prisma. ¿Qué es un prisma? Pues un prisma es un poliedro limitado superior e inferiormente por 2 polígonos paralelos e iguales, que son bases, o sea, esta tapa y esta otra tapa, o bien esta tapa y esta otra tapa, y después hay paralelogramos que componen las caras laterales y serían pues estos lados, ¿vale? Bien, puede ser, según si está inclinado o no, pues recto o oblicuo, tampoco hace falta matarse mucho más, pero lo que sí tenemos, por ejemplo, o sea, ahora ya aquí el número de caras, el número de caras y de aristas y de vértices va a depender de cómo sea la base de esos prismas, ¿vale? Cómo sean las bases de ese prisma. Por ejemplo, fijaos en estos de aquí. Si tenemos un prisma triangular, porque resulta que su base son triángulos, en este caso, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 caras, ¿vale? Aquí tendríamos 5 caras. ¿Cuántos vértices tendríamos? Pues tendríamos que ir fijándonos, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vértices. Y después las aristas serían las de las bases, son 3 en la base y 1, 2, 3, o sea, son 6 aristas en las caras laterales. Cuando está puesto así como abierto es más difícil de ver, pero si os lo imagináis no es tan complicado. La cuestión es que los prismas, depende, como os decía, el número de caras, el número de aristas y el número de vértices va a depender de qué figura geométrica, o sea, de qué polígono sea la base, o sea, sean las tapas de ese prisma. Y de hecho, según sea, pues le llamaremos, por ejemplo, prisma triangular porque es un triángulo, prisma rómbico porque es un rombo, prisma hexagonal porque es un hexágono. Y un ejemplo de un Toblerone. No sé si lo conocéis, supongo que sí. Pirámides. Bien, ahora resulta que la pirámide ya no es un poliedro. Ahora la pirámide sí, estaba pensando en el cono. Perdonad, la pirámide es un poliedro, pero resulta que solamente tiene una tapa. Y la otra tapa resulta que ya no está y es un punto, ¿vale? Es un vértice. La cúspide es un vértice. Eso significa que las áreas laterales van a estar compuestas por triángulos. Ya no son rectángulos ni cuadrados, sino que son triángulos. Así como en los prismas, estas caras laterales, independientemente de que fuera un prisma triangular, rómbico, hexagonal o lo que fuera, siempre las caras laterales eran rectángulos o romboides. En el caso de las pirámides ahora vamos a tener triángulos. Y nada, pues tenemos como elementos la base, las caras laterales, el vértice de la pirámide y luego, bueno, pues vale, la altura. ¿Y qué otras cosillas? Pues el número de caras, el número de aristas y el número de lados va a depender de cómo sea la base, igual que nos pasaba con los prismas. ¿Vale? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la típica pirámide cuadrangular, ¿no? Que tendríamos
una base cuadrada, en este caso la pirámide cuadrangular. ¿Cuántos vértices tendría? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aristas. ¿Y cuántas caras? Pues tendríamos la base, más luego 1, 2, por detrás otra y por detrás otra, 5 caras. Un ejemplo, las pirámides de Egipto. Bien, y después, cilindro. Este sí ya no es un poliedro, porque resulta que lo que tiene es una base circular, y eso implica que la cara lateral va a ser una superficie curva, y entonces no hablamos de poliedros, porque los poliedros eran, como os decía al principio de todo, los poliedros eran los que tenían polígonos como lados, o sea, como todas las caras, y en este caso, cuando tenemos al menos una superficie curva, estamos dentro de los cuerpos redondos. Pues entonces, un cilindro es un cuerpo redondo, ¿vale? No está por aquí, pero lo deberíais apuntar, que es un cuerpo redondo. Y cosas importantes, o sea, los elementos importantes son las bases y después la cara lateral, que sería como un triángulo, como un rectángulo, doblado, ¿vale? Bien, cosas importantes son que no tiene aristas, tendría 3 caras, porque son 2 bases y una cara lateral, y después vértices no tiene tampoco. Perdón, lo que no tiene son, perdonad, no tiene vértices, no tiene esquinas, y bueno, y aristas tampoco. O sea, a ver, no tiene vértices ni aristas, porque las aristas las habíamos definido como esas líneas rectas en las que confluyen las caras. Y resulta que aquí no hay ninguna línea recta en la que confluyan las caras, porque esto es una línea curva y esto es otra línea curva. Con lo cual no tiene ni vértices ni aristas. ¿Qué era importante de aquí? La generatriz, que sería esta línea de aquí. ¿Vale? La generatriz de ese cilindro es, digamos, que lo que al girar nos va generando ese cilindro. Y luego también es importante conocer el radio de la base. Y la altura. Si es un cilindro recto, la altura coincide con lo que mide la generatriz. Después, el cono es una mezcla entre cilindro y pirámide. O es una pirámide en la que, en lugar de tener los lados, que son tramos rectos, tenemos que está como suavizado, ¿vale? Ahora volvemos a tener como elementos importantes el radio de la base, la altura y la generatriz, que en esta ocasión sería una línea que estaría como apoyada en la superficie y que al girar nos dibujaría, ¿no? Ese cono, ¿no? Esta sería la generatriz. Vuelve a ser el cono, vuelve a ser igual que nos pasaba con el cilindro, vuelve a ser un cuerpo redondo. Bueno, os explica por ahí que se puede generar haciendo girar un triángulo rectángulo, pero vamos, lo importante es la base, ¿vale? Y después, claro, tendríamos, vamos a ver, esta vez sí que tiene un vértice, que es este. Aristas no tiene aristas. Y después caras tiene 2, una que es la base y una que es el lateral. Ya está. Y luego era importante eso, la generatriz. Como ejemplo, pues un cucurucho de helado. Y esta es la última, la esfera, vuelve a ser un cuerpo redondo
y es muy distinto de todo lo demás. O sea, en este caso, lo único importante para caracterizar nuestra esfera es el radio. Con el radio de la esfera ya lo tenemos todo, porque como es la distancia del centro a todos los puntos de esa superficie, pues ya estaría. No tenemos vértices, no tenemos, vamos a ver, no tiene ni vértices, ni tampoco aristas, y realmente no se suele hablar de la cara de una esfera, se suele hablar pues de la superficie de la esfera, ¿vale? Así que ni siquiera lo voy a escribir. O sea, en lugar de hablar de una cara, lo que hablamos es de la superficie de la esfera. No mucho más. Bueno, ejemplos podréis poner 1000, es bastante sencillo. Ahora, ¿qué es lo nuevo que nos toca ver en este vídeo? Si estas figuras de las que estábamos hablando las desmontamos, ¿qué pinta tienen, ¿no? Lógicamente, desmontar una esfera no se puede, o sea, no se puede hacer un desarrollo plano de una esfera. O sea, cuando hablamos de desarrollos planos, nos referimos a eso, a abrir por las aristas y desmontar esa caja que es nuestro cuerpo geométrico. Si, por ejemplo, tuviéramos esta pirámide que se llama pirámide pentagonal, y si la desmontamos abriendo por una de estas aristas, ¿no?, de las caras laterales, resulta que tendríamos por un lado esta base y después todas estas serían las caras laterales, que, como decíamos cuando hacíamos la definición, son triángulos. Después, ¿qué pasa si tenemos este prisma triangular? Recordad, un prisma tiene base, o sea, tiene dos bases, ¿no?, dos tapas, que serían esta y esta. Cuando lo abrimos, tenemos aquí en el medio las caras laterales, que serían estos tres rectángulos, y después nos quedan aquí estas dos solapas, por así decirlo, que son las bases de nuestro prisma triangular. Esto que veis aquí a mayores son unas solapillas de las que ahora os voy a hablar. ¿Y si hacemos el desarrollo plano de este cono? Ahora, como las caras laterales, o sea, a ver si os fijáis, lo que queda aquí descolgado siempre son las bases, ¿sí? Eso siempre son las bases de nuestro cuerpo geométrico, y lo que está por aquí unido en el medio, o bueno, unido por ahí, que mide más, sería la superficie lateral. En el caso de una pirámide vamos a tener triángulos. En el caso de un prisma tendremos dos bases y vamos a tener rectángulos. En el caso de un cono, claro, resulta que nuestra área lateral es toda una, no tiene diferentes secciones. Entonces vamos a tener aquí descolgada la base, que sería esta circunferencia, y luego tenemos esto de aquí, esto que tiene pinta de abanico, que cuando lo enroscamos nos da lugar a esta superficie lateral. Algo parecido tenemos con un cilindro. En el cilindro tenemos las dos bases que nos aparecen aquí, y después todo esto es el área lateral, que sería esta de aquí, que cuando la desenrollamos es un rectángulo, ¿vale?, que sería esto. Y otro desarrollo plano bastante fácil de ver sería el de este hexaedro o cubo, en el que tenemos, por ejemplo, esta y esta serían las bases, pues son esto y esto. Y ahora, ¿qué queda cuando lo desmonto? Las cuatro caras laterales que me salen aquí. Como por definición son todo cuadrados, pues claro, es todo más o menos lo mismo, pero estas dos serían las bases y estas las áreas laterales. Es importante que visualicéis bien esas figuras en 3 dimensiones como son y cómo son después una vez que las desmontamos, ¿no?, y las representamos sobre el papel, esos desarrollos planos. ¿Qué vais a tener que hacer? Pues construir cuerpos geométricos de papel. ¿Y cómo? Bueno, pues os digo ahora las plantillas. No vais a tener que construirlos todos, ¿vale? Para no echaros aquí la tarde o el día, vais a tener que hacer 4, que son un ortoedro, una pirámide, un cilindro y un cono.
hay varias opciones para la pirámide, elegís un poco la que más os apetezca. ¿Dónde están las plantillas? Os dejo aquí escrita la dirección, intentaré acordarme y poner también el enlace en Erisgal o incluso en el vídeo. Vais a necesitar papel imprescindible, tijeras también imprescindible, pegamento si tenéis de barra o si no celo para poder pegar y que no se os desmonte, y luego también me gustaría que usarais rotuladores de colores para señalar las aristas y los vértices de estos 4 que construyáis, en el caso de que tengan aristas y vértices, claro. Bien, entonces, ¿qué hay en esa página? Os la enseño. La página es esta. Tenéis aquí, cada una de estas palabras os lleva a un PDF. Si le dais al de todas las figuras, os sale el PDF en el que hay una página por cada figura plana, o sea, por cada desarrollo del cuerpo geométrico. Vale, ahora como tengo el iPad apaisado no se ve bien, pero sería una página para cada uno de estos desarrollos planos. Si tenéis impresora, pues podéis imprimirlo y ya recortáis directamente. Si no tenéis impresora, lo copiáis en papel, bueno, pues con un poco de cuidado y ya está, ¿vale? Para lo que os va a servir, vamos a ver, alguno que se vea más o menos bien. Bueno, las tenía por aquí. Tenéis aquí en este PDF primero todos y después en cada uno de estos otros están las páginas separadas, ¿vale? De un prisma cuadrangular, triangular, etc. Veis que prismas hay varios, pirámides hay varias, cono hay 2, cono normal y cono truncado. Coged el normal. Bueno, y un poco todo, ¿vale? Entonces, vale, ¿cómo tenéis que hacer? Os indico. Imaginaos que vais a hacer este prisma triangular. Lo que tendríais que hacer es recortar por aquí, ¿vale? Con cuidado. Bueno, con más cuidado de lo que yo lo estoy dibujando. Y ahora, estas partes de aquí son las solapas, que no son más que pues unas lengüetas para que podáis pegar la figura y que luego os quede bien montada y no se os abra, ¿vale? O sea, lo que sería la superficie sería esta parte de aquí, ¿vale? La superficie de vuestro cuerpo de revolución sería esto de aquí todo. Y así con todos. Entonces, esos 4, ¿vale? ¿Cuáles son entonces las tareas de este vídeo? Pues tenéis que construir, en primer lugar, las 4 figuras que os acabo de indicar. A final de semana tendréis que entregarme una foto de cada uno de ellos, o sea, vuestro ortoedro, vuestra pirámide, vuestro cilindro y vuestro cono de papel. Y me lo entregáis aquí en esta tarea de Erisgal que se llama papiroflexia geométrica. Repito, una foto, ¿vale? Que será lo más sencillo que podéis hacer. Si lo queréis juntar todo en un PDF, genial, pero si no, lo más cómodo. Sacáis la foto y cada uno de los archivos. Y después, como os pedí a principio de semana que preparáis vuestros apuntes en LibreOffice, y ahora el primer trozo de este vídeo lo dedicamos a corregir un poco el contenido, ¿no? Lo que deberíais tener, pues eso os lo voy a pedir también. La corregís, veis si os faltaba algo o no, si estaba todo correcto, la pasáis a PDF y ese PDF me lo adjuntáis en otra tarea en Erisgal que se llama así, apuntes de cuerpos geométricos. El plazo, como el de todas estas tareas que os estoy poniendo, hasta este viernes a las 2:30 de la tarde. Y nada, por hoy creo que nada más. Si tenéis alguna historia, me comentáis, ¿vale? Me escribís o pues eso, me preguntáis y a ver qué tal se os da construir esos cuerpos geométricos de papel.